Hola a todos y bienvenidos al canal de Luis Mi Negocios, y el día de hoy vamos a dedicar este video para evaluar si realmente sigue valiendo la pena invertir en CETES este 2026. ¿Y por qué es importante este video? Porque me han llegado muchos comentarios en mis redes sociales justamente preguntando eso, y en buena parte de personas que invertían en 2024 o 2025, donde llegamos a ver rendimientos hasta del 11.25%. Entonces, aquí con información y con data real te voy a explicar por qué, a mi punto de vista, sí sigue valiendo la pena. Así que quédate hasta el final de este video porque realmente se pone bastante interesante, y también vamos a ver al final de este video algunas opciones alternativas que también pueden darle ese soporte y ese colchón de seguridad. Así que comenzamos. Tasas bajas, adiós CETES, alto campeón. Porque déjame decirte algo, la verdad es que aunque sí los CETES han ido bajando, siguen siendo una opción bastante confiable para tus inversiones en México. Y la razón principal es la siguiente: es el mismo gobierno federal el que le da sustento a esta misma inversión. Y eso es un grado superior de seguridad al que te puede ofrecer algún banco o alguna SOFIPO. Y aquí lo que vamos a ver es esto. Sí, en buena parte por ahí de enero del 2024 teníamos tasas superiores al 11%, que eran una chulada, era una maravilla, y de hecho en este canal de Luis Mi Negocio les decíamos: aprovechen esta oportunidad de oro porque no se ha visto esto en 20 años, que espero que lo hayan hecho. Ya esos tiempos no van a regresar, y justo por eso es importante suscribirte al canal de Luis Mi Negocios, porque aquí te voy a dar esa información antes que nadie y que puedas aprovechar esas tendencias con seguridad y justo a tiempo. Esas tasas que veíamos del 11%, que eran una maravilla, tarde que temprano tenían que bajar. Esto ya lo sabíamos. ¿Por qué? Porque la economía se ha ido regularizando. Esa inflación que teníamos del 8%, 7% o hasta el doble dígito en algunos otros países era algo que realmente afectaba a la economía, y para poder controlar esa inflación no había otra opción más que agregarle dinamismo. Básicamente hacer el crédito mucho más barato y más accesible para que hubiese más liquidez en el mercado. Porque cuando la tasa de referencia de CETES es elevada, es mucho más caro que las empresas se fonden, y eso nos afecta a todos. Hubo personas, por ejemplo, que sacaron créditos hipotecarios a tasas del 11%, 12%, 13%, o incluso hubo alguna otra persona que sacó un crédito de su auto en un 20 o un 21%. Una completa locura, que la realidad es que mucha gente así sacó su auto, y no diría yo por necesidad, sino también por el tema de ignorancia, porque lamentablemente la educación financiera no llega a muchísimas personas, y no es que no llegue porque no hay medios. Hay muchísimos canales de YouTube, hay muchísima información disponible, pero la realidad es que mucha gente no le interesa aprender de finanzas personales, que eso es un problema. ¿En dónde estamos parados actualmente? Te pongo aquí un pequeño gráfico para que veas cómo ha sido el comportamiento los últimos 10 años de la tasa de interés de Banco de México. En 2017, incluso un poco antes, yo trabajé en casas de bolsa. Nosotros ofrecíamos tasas de rendimientos de CETES del 2%, 2.5 y 3%. Y a lo mejor me podrás decir: oye Luismi, ¿y realmente a la gente le interesaba? Sí, muchísimo. De hecho, a personas que tenían patrimonios elevados, y te estoy diciendo cuentas que yo llegué a manejar de clientes que tenían arriba de los 2-3 millones de dólares, invertían la mayor parte de sus recursos en CETES, contrario a lo que la gente esperaba, que pues obviamente iba todo a bolsa de valores. Y esto tiene su razón, que te voy a explicar más adelante. Pero para que te des una idea, los últimos 20 años, la tasa de referencia de Banco de México ha sido en promedio del 6.37%. Es decir, al día de hoy estamos por encima del promedio, por lo que esa es la primera razón de peso que te doy de que sí vale la pena todavía invertir en CETES, porque sigue siendo incluso una tasa del más del doble de cuando yo trabajaba en casas de bolsa, imagínate. Entonces, yo que me crié en esa época, pues definitivamente para mí es una muy buena tasa, que entiendo perfectamente a quien empezó a invertir en CETES al 11% y ahora está al 6%, que haya cierto sentimiento de decepción. La realidad es que los datos muestran que no es una mala tasa. Algo también muy importante, la seguridad que te dan los CETES. Los CETES son los certificados de tesorería. Es prácticamente la deuda insignia que emite el gobierno federal, y están en el mercado desde el año de 1978. Y en todo este lapso de tiempo las reglas prácticamente no han cambiado. El valor nominal de los CETES sigue siendo de 10 pesos, y adivina cuándo el gobierno federal ha dejado de pagar esta deuda. Nunca, ni siquiera en periodos de crisis, ni cuando fue la crisis del tequila por ahí del año del 94, ni cuando fue la devaluación del peso mexicano, ni
ni en la hiperinflación que tuvimos en los 80s pasó esto, que el gobierno dejara de pagar. El gobierno siempre estuvo pagando y eso pues es un garante muy importante, al grado de que no solamente nosotros como individuos, sino también instituciones tanto nacionales como internacionales invierten en CETES. Y el segundo factor muy importante a considerar, razón por la cual también creo que es una muy buena opción de inversión al día de hoy, es que tienen ganancia real. Es decir, el rendimiento que te ofrecen los CETES supera a la inflación, que dicho sea de paso, cerró el año pasado en 3.69. Y esto pues es bastante bueno porque a final de cuentas sí tienes una sobretasa, misma que obviamente va a jugar un rol importante a la hora de determinar el impuesto, porque nosotros tenemos que pagar impuestos sobre las ganancias reales que obtengamos, no sobre la ganancia total. Es decir, descontamos de inflación. Tema importante. También obviamente en redes me han dicho, es que tampoco convienen del todo tanto porque te van a quitar más impuestos, y en buena parte sí, pero a la vez no. ¿Por qué? Porque si bien en 2026 la tasa de retención de impuestos pasó al 0.90%, esta es la palabra clave, retención, no es un pago definitivo. A la hora de tú hacer cuentas con el SAT en tu declaración anual, aquí es donde tú ya entras en control y dices, a ver, tú me retuviste tanto dinero y por lo tanto, SAT, como tú ya te cobraste por adelantado, ahora sí, vamos a hacer nuestras cuentas. Y por ejemplo, si yo tengo que pagarle 1,000 pesos al SAT, pero me retuvo 900, pues prácticamente yo lo que voy a hacer es pagarle 100. O si por ejemplo, si yo quedé tablas con el SAT, es decir, yo no le debo al SAT y el SAT no me debe, puedo yo pedir una devolución de esta retención. ¿Por qué? Porque el SAT tiene ese dinero que es mío. Tampoco te me asustes, porque esta retención que es sobre el capital invertido es muy poca. Por ejemplo, si nosotros invertimos 100,000 pesos en CETES o en cualquier renta fija, aquí entran también bancos y entran también SOFIPOS, la retención es de apenas 900 pesos. Y esta retención aplica en SOFIPOS siempre y cuando excedamos ese monto de las 5 UMAS, que es el monto exento que nos dan, ¿sale? Pero una vez que pasamos en SOFIPOS ese monto, se aplica esta retención. Prácticamente está en todo. Y ahora, ¿en dónde invierto en CETES? Primera opción, más facilita, CETES Directo, cetesdirecto.com. Este video como tal no es un tutorial de CETES, pero sí que tengo un tutorial de CETES. Lo puedes buscar así en YouTube, Luis Mi Negocio CETES, o bien en el enlace que te pongo en los comentarios de este video, porque ahí te enseño paso a paso cómo invertir en este gran instrumento, y además de que en CETES Directo puedes programar ahorro recurrente, es decir, que te vayan debitando de tu tarjeta para que te hagas el hábito de ir invirtiendo y que automáticamente ese dinero vaya creciendo, y también puedes invertir desde 100 pesitos, lo cual está súper bien. Oye Luismi, pues ¿qué crees? Que mi banco me ofrece un rendimiento en CETES o un porcentaje mayor a CETES. ¿Conviene o no me conviene? La realidad de las cosas es que aquí sí es tu tarea arrastrar el lápiz, porque se puede dar el caso de que algún banco, por ejemplo, te ofrezca tasa de CETES, pero con comisiones, quizá te quiten un punto porcentual o 2 puntos porcentuales, o a lo mejor no te quitan nada y te pagan un poquito más, pero hay que pagar comisiones por hacer uso de los servicios del banco. Entonces, aquí te lo dejo de tarea. Si algún banco te ofrece un rendimiento parecido a CETES, simplemente pregunta por comisiones y en una de esas hasta te pagan más que CETES. Y de ser una buena opción, pues también, ¿por qué no? A final de cuentas, aquí lo que buscamos en este canal es maximizar nuestros ingresos, no irnos por una preferencia sobre la otra. También, tema importante, hay un límite que puedo invertir en CETES. Para el caso de CETES Directo, cuando escalamos la cuenta, el límite asciende a 10 millones de pesos. Pero si tú eres un ricachón que está viendo este video, que tiene 20 millones de pesos, 100 millones de pesos, 1,000 millones de pesos, aquí lo aconsejable es sí ir de manera presencial a una casa de bolsa, que te asignen a uno de sus promotores, ya sea de banca privada o banca patrimonial, y a través de ellos solicitar que inviertan ese dinero en CETES. ¿Lo pueden hacer? Por supuesto que sí. Y aunque si bien el banco ahí tiene una ganancia, pues suele ser bastante pequeña, porque realmente si le comen a tu inversión 0.1% de varios millones, claro que el banco genera algo bastante bueno y a ti te van a dar una tasa muy pegadita en CETES, pero es la única opción, porque tú en CETES Directo no puedes invertir 500 millones de pesos, pero es una opción muy válida. Y también algo muy importante, en CETES Directo tú no puedes abrir una cuenta de una persona moral, es decir, una empresa, pero si tú te acercas a una casa de bolsa, por supuesto que una empresa, una persona moral o tu negocio puede entrar de manera directa a las subastas de CETES y de esta manera invertir los rendimientos de la tesorería, porque muchas veces cuando tenemos un negocio tenemos ese sobrante que pues no se puede quedar parado porque no va a generar ni un quinto. Y ahora, si yo quiero ganar más dinero, ¿qué otras opciones tengo en el mercado? Hay bastantes y vamos a platicarlas de manera muy breve, pero algo sí quiero platicarte, quiero ser honesto contigo. Los CETES no son para hacerte rico, no son para crecer tu capital por 10x o por 40x,
crisis, simplemente es darle seguridad a tu dinero y tu patrimonio. Por esa razón, aquellas personas que invertían con nosotros en la casa de bolsa y tenían 40 millones, 70 millones, 100 millones de pesos hace más de 10 años, pues básicamente lo que hacían era preservar ese dinero, preservar ese capital y que no se fuera de la noche a la mañana en malas elecciones, por decirlo así, invirtiendo en casa de bolsa. Así que es muy importante el saber usar la renta fija a tu favor. Ahora, Luismi, ¿qué otras opciones tengo que me generen más de CETES? Primero que nada, las SOFIPOS, Sociedades Financieras Populares. SOFIPOS como NU todavía, como CLAR todavía, como Finsus todavía, que si bien algunas ya se les otorgó licencia bancaria, siguen operando como SOFIPO, te pagan entre un 7 y un 15%. Generalmente esos rendimientos que te ofrecen del 9%, 10%, 15%, 14%, 13% son promocionales, es decir, que es un incentivo para que abras una cuenta con ellos. Y casi la gran mayoría están topadas, que sea 10,000, que sea 25,000, que sea 40,000 pesos, como recientemente lo hizo Open Bank, que Open Bank es banco, pero bueno, valga la redundancia, son promocionales. No existe al día de hoy una SOFIPO o un banco que te dé un rendimiento libre de riesgo al 10 o al 15% por invertir 3 millones, 5 millones, 15 millones de pesos. Esa es una mala noticia que te tengo que dar. También hay riesgos. Han tronado SOFIPOS en el pasado, como fue el caso de FICREA en 2014 y como fue el caso reciente de GAME, pero la realidad es que la probabilidad de que truene un NU o que truene un CLAR o que truene un Finsus es bastante baja. ¿Por qué? Por sus niveles de capitalización que reportan de manera periódica a las autoridades financieras. Y claramente puedes obtener rendimientos buenísimos en bolsa de valores. En un buen año puedes obtener un 30%, un 60%, un 40%, como ya lo hemos visto aquí mismo en el canal, pero el riesgo que corres obviamente es elevado. Un mal año, un año rojo, un año de números difíciles para la bolsa de valores, difícilmente vas a obtener los números que te da renta fija. Tema importante si inviertes en CETES, hay que declarar las ganancias. Y básicamente, ¿en dónde? En la declaración anual que tenemos que hacer las personas físicas en los meses de abril. ¿Tengo que declarar a fuerzas? La respuesta es depende de cuánta lana tienes invertida y aquí te dejo algunos supuestos. Por ejemplo, si eres empleado o estás en sueldos y salarios, solo estás obligado a declararlos si generas más de 20,000 pesos de intereses nominales al año. Y ojo, para ganar esto tendrás que invertir aproximadamente $500,000, lo cual, pues si tienes un poquito menos, puedes estar tranquilo. Y dos, si tus únicos ingresos, es decir, tu única actividad económica es intereses, dicho sea de paso, CETES, y estás bajo el régimen de intereses, solo declaras si tus intereses reales superan los 100,000 pesos, ¿sale? Si tú ganas un poquito de menos, no estás obligado a hacer esa declaración y la retención que te hicieron sí cuenta como un pago definitivo de impuestos. Pero algo que siempre yo aconsejo es que hagamos la declaración anual. Nos sirve para muchas cosas, desde pedir un crédito, comprobar ingresos ante una institución financiera y también, por ejemplo, nos sirve para solicitar una devolución fiscal en caso de que tengamos saldo a favor. Ahora, si vas a declarar los CETES, es muy sencillo lo que tienes que hacer. En CETES Directo entras a la parte donde dice consultar los documentos y ahí descargas tus constancias de retenciones y básicamente lo que tienes que hacer es chamba de supervisor. Lo que tú ya tienes en tu información precargada de tu declaración del SAT, lo único que tienes que hacer es ver que ese numerito concuerda y si todo concuerda, simplemente checar tus deducciones personales y listo, ya estás del otro lado. Pero ojo, si inviertes también en SOFIPOS, si inviertes también en Forex, si inviertes también en acciones o en ETFs, también hay que hacer su declaración anual de una manera diferente, pero sí hay que declarar. En resumidas cuentas, CETES sigue siendo una muy buena opción a mi punto de vista de un servidor, sí, por las razones que ya te di. Primero, la seguridad que te dan. Segundo, los rendimientos que no están malos encima del promedio. Y tercero, que te están dando rendimientos superiores a la inflación. Así que considéralos y tómalos en cuenta. Y ya conoces la regla de oro, diversifica bien y no pongas tus ingresos en una sola canasta. Dicho sea de paso, ya se acerca la fecha para nuestro taller de declaración de impuestos enfocado en las inversiones. Si no sabes cómo declarar de manera correcta lo que son tus CETES, tus intereses fuera del sistema financiero mexicano, tus ganancias de acciones, tus ganancias de fibras, tus ganancias de criptomonedas y tus ganancias de ETFs, este webinar es para ti. Va a ser la 5ª edición y la contadora Cris y sus cuentas me va a acompañar a dar este webinar para que todas las dudas que tengas en ese momento me las hagas saber y ahí mismo te las vamos a responder para que ya sepas cómo estar bien preparado para presentar tu obligación fiscal. Así que si te quieres inscribir va a ser este jueves 26 de marzo en punto de las 7 de la noche. Y si no puedes verlo en vivo, no te preocupes, te enviamos tu grabación y un correo de soporte para preguntas y respuestas. Si te quieres inscribir, aquí en el QR puedes hacerlo y nos vemos muy pronto. Por cierto, si te gustó este video, regálame un like. Nos vemos en la próxima.